Gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por amarnos desde el principio y derramar toda tu preciosa sangre en la cruz para salvarnos cuando éramos pecadores. Gracias por no dejarnos como huérfanos y por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, con tu gracia, con tu amor. Hoy estamos aquí ante tu palabra con los amados hermanos. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria y para tu evangelio. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar primeramente Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 19 al 23 y 26. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 19 al 23 y 26, texto principal de hoy, aquí, Segundo de Reyes. Vamos a leer esta historia, aquí, este texto principal, yo leo, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. 23 dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien, hasta aquí. Hoy, por medio de la historia de la mujer sunamita, vamos a recibir unas enseñanzas importantes a través de esta historia, este texto principal. En la Biblia menciona la historia de muchas mujeres de la fe. En la Biblia hay muchas historias sobre las mujeres de la fe. Aquí, la mujer sunamita también fue una de esas mujeres de la fe. Ella tenía una fe correcta ante Dios. Y hoy vamos a pensar algunas enseñanzas a través de esta historia de la mujer sunamita. Si la Biblia misma menciona directamente que fue ella una mujer importante, podemos saber que ella realmente había tenido una fe valiosa, una fe correcta ante Dios. Si la Biblia menciona directamente sobre esta mujer de esa manera, una mujer importante, así podemos entender, podemos saber que ella es realmente una mujer importante, una mujer que tiene la fe correcta. Por eso aquí la Biblia misma menciona de esa manera. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y 9, aquí menciona acerca de esta mujer de esa manera. Si lo tienen, leamos juntos.
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. A través de este versículo podemos entender sobre esta mujer, también sobre Eliseo, varón santo de Dios. En el versículo 8 menciona que era una mujer importante. La Biblia misma dice de esa manera, directamente, una mujer importante. Y en el versículo 9, ella indicando a Eliseo dice: he aquí ahora, yo entiendo que este es varón santo de Dios. Varón santo de Dios. Eliseo es varón santo de Dios. Esta mujer sunamita es una mujer importante. La Biblia dice así. Esto pudo ser posible porque la mujer conocía exactamente quién era Dios y tenía una fe exacta sobre Dios. Por eso ella pudo decir de esa manera, pudo entender acerca de Eliseo. Por eso ella, cada vez que veía a Eliseo, le servía la comida y le preparaba un pequeño cuarto para que él pueda descansar. Ella preparaba de esa manera para Eliseo, para el varón de Dios. Por eso ella cada vez servía a Eliseo de esa manera. Entonces, Eliseo, para recompensar su servicio, la preguntó si tenía ella algún deseo. Así preguntó a ella. Pero esa mujer, con humildad, respondió de que estaba suficiente solo con morar en el medio del pueblo de Dios y que no deseaba nada. Ella respondió de esa manera. La Biblia también dice de esa manera. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 13. Aquí hay la respuesta de ella. Aquí, este versículo, leamos juntos. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general de ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Así respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Esta es la respuesta de ella. Podemos decir que esto fue una respuesta de humildad, una respuesta de agradecimiento. Podemos entender de esa manera. No esperaba alguna recompensa ni beneficio a Eliseo. Le servía por razón de ser solo el hombre de Dios. Un corazón humilde, un corazón puro servía a Eliseo. No esperaba nada de alguna recompensa, porque ella sabía exactamente quién es Dios, quién es Eliseo. Como estaba suficientemente agradecida solo por morar en el medio del pueblo de Dios, pudo dar una respuesta de fe y de humildad. Este corazón es muy precioso, ¿no? Entonces, esa mujer, en el medio de la providencia y gracia de Dios, llegó a tener un bebé. ¿Sí? Por gracia de Dios, llegó a tener un bebé. Pero un día, el niño estuvo diciendo: ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. Y al final llegó a morir lamentablemente, como leímos en el texto principal. Una historia muy lamentable, pero a través de esta historia vamos a pensar sobre
el corazón de mujer tsunamita. Y vamos a entender cómo trata Dios esta vida de una mujer importante. A través de esta historia, a través de ella, vamos a pensar sobre nuestra vida cristiana también. A pesar de que ella tuvo este accidente, acontecimiento lamentable, que murió su hijo. Entonces, la mujer, dejando acostado al niño, su hijo, en el cuarto de Eliseo, ni siquiera le avisó a su esposo que su hijo estaba muerto, sino le dijo apuradamente que iría a buscar al hombre de Dios. Solamente así dijo a su esposo, no hablando sobre la muerte de su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora vamos a averiguar, vamos a pensar con la historia. Y cuando su esposo le preguntaba por qué iba, ella respondió paz. Respondió paz. Esta frase es el título de hoy. Ella respondió paz. Pensemos entonces en este ambiente, en esta situación seria, en este accidente, acontecimiento que murió su hijo. Ella respondió paz. Hoy pensemos, ciertamente habrá tenido una gran tristeza en su corazón, pero su estado básico había sido la paz. Aquí tiene una enseñanza muy importante para nuestra vida cristiana, para los cristianos, ¿no? Imaginemos, su hijo está muerto, pero ella respondió paz. ¿Por qué? Ella tenía este corazón, básicamente había sido la paz. Esto es un aspecto básico de los cristianos salvos y es un contenido importante que nos da una lección llevando la vida cristiana. Si yo hubiera estado en el lugar de esta mujer, pensemos, ¿qué respuesta le habría dado? Imaginemos, supongamos, si yo hubiera estado en el lugar de esta mujer, ¿cómo respondería? Imaginemos, no es fácil de dar una respuesta similar a esta mujer, sin tener ninguna fe y esperanza verdadera hacia Dios. Pero si realmente fuera un hombre que tiene una cierta fe, convicción de salvación y esperanza en Dios, es decir, si realmente fuera un cristiano salvo, podría dar esta respuesta en el medio de cualquier dificultad, cualquier tribulación, cualquier situación. Podemos dar esta respuesta como esta mujer tsunamita. Es verdad, somos cristianos. Siempre en medio de nuestra vida se acercan momentos difíciles y también momentos complicados. En este momento, ¿podría yo responder diciendo paz? ¿Cómo piensan ustedes? Hoy, por medio de esta historia, sería bueno que pensemos seriamente, sinceramente, ¿qué tipo de persona soy yo? Yo realmente podría dar esta respuesta en este ambiente, en esta situación difícil, complicada, triste. Yo podría dar esta respuesta. Imaginemos, vamos a pensar sinceramente, ¿qué tipo de persona soy yo? Es decir, sería bueno que pensemos qué aspecto debemos tomar, debemos tener siendo un cristiano verdadero en unos momentos de crisis. ¿Por qué? En esta vida siempre hay algunas crisis, algunas dificultades. En esta historia, la respuesta de la mujer tsunamita constantemente ha sido paz, constantemente, no solo
una vez, no solo una vez. Constantemente su respuesta es paz. Sí, es verdad. En el versículo 23 también dice paz. Y en el versículo 26 también repite diciendo paz. Siempre paz. Su respuesta es paz. En este medio, en esta situación muy difícil, muy triste, pero su respuesta siempre era paz. Aquí, segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 26, aquí, si lo tienen, leamos juntos. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Aquí en la Biblia, en castellano dice bien, pero en la lengua original utiliza la palabra paz. Igual que el versículo 23 dice shalom, que es paz. Entonces, su respuesta era paz, siempre. Paz, paz. ¿Cómo? Su respuesta siempre era paz. Es decir, esta historia es un contenido que menciona más la palabra paz acerca de una persona. Por eso, la historia de la mujer sunamita sirve como un buen ejemplo para reflexionar el significado de la paz bíblicamente, de la paz verdadera. Solo el cristiano verdadero puede tener la paz verdadera en el medio de la situación difícil. Si realmente fuéramos salvos, nosotros somos personas así, como esta mujer sunamita. Si vemos poniendo de base el destino eterno, nosotros somos personas que tenemos la paz eternamente. Sí, somos cristianos. Tal vez podría padecer varias dificultades en esta tierra, pero en base somos personas que tenemos la paz verdadera. Es verdad. Dentro del tiempo eterno, pensemos, dentro del tiempo eterno, el tiempo de esta tierra, 90 a 80, a 70, 80 años, dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, hasta 100, pero pensemos, dentro del tiempo eterno, el tiempo de esta tierra, por ejemplo, hasta incluso máximo 100 años, en realidad es algo que no exista. Comparando con el tiempo eterno, 100 años no es nada. En realidad es algo que no exista. La mujer sunamita fue una persona que conocía eso exactamente en el concepto de Dios, en el concepto de eternidad. Aunque su hijo haya muerto, tenía la fe en Dios, por eso pudo responder diciendo paz. Hoy pensemos en este punto. Ella pudo decir de esa manera, en esta situación muy triste, muy difícil, su hijo haya muerto. Ella creyó ciertamente en que el que dio al niño fue Dios y entonces el que puede salvar a su hijo muerto ha de ser Dios también. Ella sabía, ella creó exactamente. Esta fe en Dios la dio la paz en esta situación difícil. Fe en Dios. Entonces, mire, hoy pensemos, vamos a pensar en qué cosa es relacionada con la paz a través de la Biblia. ¿Qué cosa tiene relación con la paz? Hoy, con este contenido, vamos a tener la paz verdadera. Ya tenemos esta paz, pero vamos a chequear con qué cosa es relacionada con la paz, uno por uno, con la Biblia. Primero,
al ver esta historia de la mujer sunamita, podemos entender que la fe en Dios está relacionada con la paz. Es algo muy obvio. La fe en Dios obviamente está relacionada con la paz. Nosotros tenemos la fe en Dios correctamente, ciertamente, fuertemente. Nosotros también podemos tener la paz verdadera en cualquier situación. ¿Ustedes tienen la fe en Dios verdaderamente? Así ustedes pueden tener la paz verdadera en cualquier situación. Es verdad. ¿Por qué? Es bíblico. La Biblia testifica esto a través de esta historia también. A través de varias historias de la Biblia podemos entender este principio. ¿Cómo podemos tener la paz verdadera? A través de la fe en Dios, a través de la fe correcta en Dios, podemos tener la paz verdadera. Pedro también, en medio de numerosas dificultades, podía mantener la paz. Él, antes de ser encarcelado, ha visto el martirio de Santiago y tenía el destino de morir al día siguiente, pero pudo dormir en paz. En la Biblia aparece esta historia. Debido a que durmió en paz, él sabía todo sobre su destino. Al siguiente día debía morir, pero debido a que durmió en paz, el ángel tenía que despertarle tocando a Pedro en el costado. Sale esta historia en la Biblia. Si no tuviera la paz que viene de la fe verdadera, es imposible. ¿Por qué? Si no tiene la fe verdadera en Dios, no puede tener este aspecto en esta situación tan temerosa. Pero él durmió en paz. Por eso la Biblia dice, aquí Hechos capítulo 12, versículo 7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Sale esta historia. Él tenía la paz en cualquier situación, en una situación de crisis. Siguiente día él debía morir, pero él durmió en paz. ¿Por qué? Él tenía la fe correcta en Dios. Por eso, esta fe en Dios está conectado con la paz. El apóstol Pablo también. Hay varias historias en la Biblia. Apóstol Pablo también pudo tener la paz también dentro de una gran tempestad. ¿Por qué? Tenía la fe en la promesa de Dios. Sabemos esta historia también. Hechos capítulo 27 sale esta historia. Hechos capítulo 27, versículo 24 al 25. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aquí la Biblia dice de esa manera. Entonces, imaginemos, si estuviera dentro de las grandes tempestades en el mar durante unos días, así, de esa manera, ¿cómo se sentiría? Aquí en Chimbote hay muchos pescadores, ¿no? Hoy hermano Johnny fue al mar y me dio por llamada, dio una petición de oración. Sí, en el mar es muy peligroso, ¿sí?
Pero imaginemos, dentro de las grandes tempestades en el mar, imaginemos, durante unos días, ¿cómo se sentiríamos? La Biblia dice que hasta la esperanza de vida se ha cortado, dice. Así que, ¿qué tan gran temor habría tenido? A mí no me gusta ir al mar, tengo miedo mucho. Pero aquí la Biblia dice de esa manera: si Dios me ha dado una promesa cierta y si realmente tengo fe en Dios, podría estar en paz, a pesar de grandes tempestades. Si esta promesa es cierta, podemos tener la fe, en paz, a pesar de grandes tempestades. Como Dios prometió al apóstol Pablo, diciendo: es necesario que comparezcas para César. Esta es la promesa de Dios. Y conceder todos los que navegan con Él, creyendo en su promesa, pudo decir paz de esa manera. Por eso, la fe en Dios, la fe cierta en Dios, está conectado con la paz. Y también, es decir, la fe en la promesa de Dios también. En la promesa de Dios está relacionada con la paz también. La fe en la promesa de Dios está relacionada con la paz. Está conectado. La fe en Dios, la fe en la promesa de Dios. Más detalladamente conocemos, podemos tener la paz más detalladamente también. A través de muchas historias de la Biblia podemos entender este principio, que podamos tener la paz verdadera con la fe, con la promesa de Dios. Noé, una historia también. Noé fue un hombre que experimentó mirando directamente el gran diluvio que destruía a todo el mundo. Él directamente vio, directamente experimentó este gran diluvio. Un año. Entonces, ¿qué corazón habría tenido cuando ha vuelto a experimentar las nubes negras en el cielo y lluvias? ¿Qué corazón habría tenido al ver otra vez las nubes negras o también lluvias? ¿Qué corazón habría tenido? Por el trauma, él experimentó directamente este gran diluvio. Entonces, por el trauma del diluvio, habría temblado de temor. Sí, podemos imaginar sobre su corazón. Habría temido este corazón, habría temblado de temor por su trauma. Pero Dios directamente ha prometido que no destruirá más al mundo con el agua. Dios prometió a Noé directamente, ¿sí? Por eso, como la señal ha dado el arco iris, sí, como la señal, arco iris. Esta es la promesa de Dios. Esto es el pacto de arco iris, podemos decir de esa manera. Noé, a pesar de lluvias, mirando el arco iris que está en medio de las nubes, habría llegado a tener la paz. Al ver este arco iris, él podía tener la paz. Dios me prometió directamente: no destruirá al mundo otra vez con el agua. Él, recordando esta promesa de Dios, podía tener la paz verdadera. Esta historia sale en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 13 al 16. Les leo: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra,
se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y yo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Aquí Dios directamente prometió a Noé con señal de arco iris. Entonces, al ver arco iris, a pesar de que había algunas nubes negras, lluvias, Noé pudo tener la paz verdadera. La promesa de Dios es cierta. No habrá un gran diluvio para destruir al mundo. Por eso yo puedo tener la paz. Él podía decir de esa manera. Dentro de nuestra vida, pensemos en nuestra vida también. Dentro de nuestra vida se pueden acercar grandes tempestades. También nubes negras y también muchas lluvias en nuestra vida. Podría llegar este tipo de dificultades, grandes tempestades, nubes negras y lluvias, pero si pudiéramos mirar el arco iris de la promesa de Dios en medio de las nubes negras, ¿cómo nos sentiríamos al ver esta promesa de arco iris? Con tranquilidad podremos estar en paz. Mire, nosotros a través de la Biblia, suficientemente podemos mirar el arco iris de la promesa de Dios. Esta Biblia es arco iris de la promesa. Dios nos da esta promesa. Así como dio una señal como arco iris a Noé, Dios nos dio la promesa, la palabra de Dios, la Biblia. Por eso, la promesa de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, nos dio a través de este arco iris, esta Biblia, podemos tener suficientemente la paz en Dios, en la promesa de Dios. ¿Qué tan gran gracia y bendición es esta? ¿Sí? Es una bendición muy grande. Siempre podemos ver arco iris en la situación de crisis, en la situación muy difícil. Tenemos arco iris. Al ver este arco iris podemos tener la paz verdadera. Es una bendición muy grande, una gracia muy agradecida. Si el arco iris de la promesa es muy cierto, ¿de qué se preocuparía? No hace falta de preocuparnos. De la misma manera, nosotros somos cristianos que podemos siempre tener la paz confiando en Dios con mucho agradecimiento, sin estar afanosos por nada. La Biblia dice así. Aquí Filipenses capítulo 4, busquemos la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aquí este versículo explica bien sobre este principio, sobre tener la paz siendo un cristiano. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aquí se lo tienen. Leamos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La Biblia dice así muy claramente. Esto es el aspecto de un cristiano que tiene una fe verdadera. Por lo siguiente, podemos decir que la promesa de Dios está relacionada con la paz.
Además, número 3, el amar. El amar la palabra de Dios también está relacionada con la paz. El amar la palabra de Dios está relacionada con la paz. Aquí, Salmos capítulo 119, versículo 165. Salmos 119, versículo 165. Aquí muy directamente dice sobre la paz. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Un versículo muy corto, pero está explicando muy claramente sobre el principio de que tener la paz, aquí mencionando la palabra paz directamente, paz y también la palabra amar tu ley. Entonces, amar tu ley, amar la ley de Dios, amar la palabra está conectada con la paz. Dice mucha paz. Aquí, los que aman tu ley significa que los que aman la palabra de Dios, aman la Biblia. No es quien lee la palabra nada más, sino el que ama la palabra. Ama la palabra, no leer, no, solamente no leer, ama la palabra. No solo hay que terminar con la lectura, sino se incluyen leer, meditar, aplicar y hasta obedecer. Esto podría ser llamado el amar la palabra de Dios. No es algo simple, ¿sí? Por eso, si amamos la palabra de Dios, podemos tener la paz. Es porque el que ama la palabra es quien ama a Dios. Ama a Dios. Pensemos seriamente. Si realmente yo soy quien amo la palabra o no. Pensemos. Para esta persona, eso no es una paz simple, sino una paz grande. Aquí dice, mucha paz. Una mamá, pensemos, una mamá está escalando una montaña, pero cargando a su hijo, imaginemos. Es un niño más o menos 20 kilogramos, más o menos, imaginemos. Pero la mamá está diciendo que está bien camina cargando a mi hijo. Como es un hijo, es su hijo amado, no es cansado caminar cargándolo. Pero, al contrario, pensemos, si caminara cargando una piedra del mismo peso, 20 kilogramos, ¿cómo sería entonces? Sería muy agotado, sería muy difícil. Cuando uno ama, puede tener la fuerza. Y cuando ama, puede tener la paz también. Por eso, el amor, amar y la paz está conectada. Al contrario, cuando uno aborrece, cuando uno odia, se cansa y no puede tener la paz. Este principio es muy importante también. Y también estamos experimentando ahora mismo. Imaginando un poquito más detalladamente podemos entender muy fácilmente. Ya tenemos este aspecto en nuestra vida. Cuando uno aborrece, cuando uno odia, se cansa. Y también no tenemos la paz. Es muy difícil, pero cuando tenemos amor, uno ama, puede tener la paz. Uno, cuando ama, puede tener fuerza también. Como la mamá que carga a su hijo subiendo a la montaña. Odiando a alguien, pensemos, odiando a alguien podría tener la paz en su corazón. Imposible, es imposible. Si realmente deseamos tener la paz, tenemos que amarnos entonces. Es una manera muy importante, una manera muy fácil también.
¿Realmente deseamos tener la paz? ¿Realmente deseamos tener una fuerza? Entonces, vamos a amarnos unos a otros. Es una manera de que tener la fuerza, la paz también. Es decir, cuando ama la palabra, puede amar a Dios y llegar a amar a los hermanos también. Todo está conectado. Amar a la palabra de Dios, podemos amar a Dios. ¿Por qué? La palabra es Dios. Y también llegar a amar a los hermanos. Así, el amar la palabra de Dios está relacionado con la paz verdadera. Cuando ama la palabra, puede creer en la promesa de Dios verdaderamente. Por lo tanto, puede obedecer ante su palabra. A esta persona se le da la paz verdadera. Sí, es muy bíblico. Es una manera muy simple, muy importante. Aquí Isaías, capítulo 48, versículo 17 y 18. Isaías 48, 17, 18. Aquí si lo tienen, leamos juntos. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. La Biblia explica sobre una relación entre amor y la paz. Si el pueblo de Israel hubiera obedecido bien, escuchando la palabra de Dios, habría tenido una paz verdadera. Pero muy lamentablemente, por no ser obediente, en este versículo se expresó el corazón lamentable de Dios. Si hubiera obedecido escuchando bien la palabra, si hubiera amado bien la palabra de Dios, la paz de Dios le habría acompañado con la justicia. La Biblia dice así. Es una manera también. Para tener la paz, debemos amar a la palabra. Está conectado amar a Dios, amar a los hermanos. Tenemos el amor en mi corazón. Debemos chequear. Si no tenemos amor en mi corazón, lamentablemente no hay paz en mi corazón también. Es decir, el obedecer también. El obedecer al escuchar la palabra de Dios está relacionado con la paz también. La fe en Dios, la fe en la promesa de Dios, el amar la palabra de Dios y también el obedecer ante la palabra de Dios están conectados con la paz. Todos están conectados. Y también el conocer a Dios está relacionado con la paz también. Conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Si conocemos exactamente sobre Dios, podemos tener la paz también. Aquí, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí también muy directamente menciona gracia y paz. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocimiento de Dios. Dios es la paz, ¿sí? Dios es la paz. En varios versículos en la Biblia, al momento de describir sobre Dios,
utiliza la expresión de Dios de paz. Utiliza esta frase, Dios de paz. Dios es la paz, entonces. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 16, Segunda de Corintios, Filipenses, en varias partes de la Biblia menciona usando esta expresión de Dios de paz. ¿Por qué? Dios es la paz. Por eso, conocer a Dios de paz está relacionado con la paz. La paz es una característica de Dios y también su esencia de Dios. Entonces, el conocer exactamente a Dios de paz está relacionada con la paz, obviamente. Eso también es una manera muy importante, muy fácil de tener la paz verdadera. Conocer a Dios está relacionada con la paz. Es decir, en cuanto vaya conociendo más sobre Dios, mi vida puede tener la paz. Es muy importante. Entonces, vamos a conocer a Dios más y más. Así podemos tener la paz más y más. Además, la humildad. Esto también es muy importante. La humildad y paz están relacionadas. Obviamente, la humildad está relacionada con la paz. La humildad es ser bajo. Simplemente digo, la humildad es ser bajo. Nosotros debemos ser un ser bajo. En cuanto seamos más humildes, podemos agradecer y satisfacernos por las cosas pequeñas. Cuanto seamos más humildes, podemos agradecer y satisfacernos por las cosas pequeñas. Nosotros, ¿en qué destino recibimos la salvación? ¿En qué destino? Imaginemos, mi pasado. ¿En qué destino recibimos la salvación? Si recibimos la salvación de un destino miserable que no nos quedaba más que ir al eterno infierno, por cualquier cosa podremos estar satisfechos, obviamente, por cualquier cosa. En cuanto más sea humilde el corazón por las cosas pequeñas, podría agradecer y satisfacerse. En el lugar donde humilla el corazón puede llegar la gracia. Es un principio. Como el agua corre hacia lugares bajos, la gracia de Dios también corre hacia lugares bajos, lugares humildes. Si mi corazón está humillado, o sea, si mi corazón está bajo, siempre en este lugar estaría corriendo la gracia de Dios. Esto es el principio, que fluye la gracia de Dios como río. Por eso, comparando la gracia de Dios con río, está explicando en la Biblia. La gracia de Dios es un río. Entonces, está corriendo hacia un lugar bajo. Por eso, si mi corazón está humilde, o sea, está bajo, siempre en este lugar estaría corriendo la gracia de Dios, obviamente. Y la Biblia siempre habla de la gracia relacionando con la paz. Casi en los saludos de todas las epístolas de la Biblia aparece la gracia de Dios y paz en pareja. Esta expresión siempre aparece varias partes de la Biblia. Dice 1 de Corintios, empezando de esa manera, todas las epístolas empezando con esta expresión, gracia y paz, ¿sí? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas también, gracia y paz, está conectado. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios también, gracia y paz a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está conectado. Gracia y paz. Si nuestro corazón está bajo, o sea, humilde, la gracia de Dios está corriendo en nuestro corazón. Por eso podemos tener la paz y gracia y paz. Desea que mi vida esté en paz, entonces primero humillarse a sí mismo. El que aprende la humildad de Jesús en su vida, estaría la gracia de Dios con la paz. Otro. Y cuando reconozca exactamente que ha de haber una gran recompensa para con mi vida, puede tener la paz también. La recompensa cierta está relacionada con la paz, ¿sí? La Biblia dice que ha preparado una recompensa que no puede ser comparada con el peso del sufrimiento que ahora nosotros estamos cargando. La Biblia explica muy claramente de esa manera. Eso es verdad. Y como ciertamente se va a cumplir, aunque exista sufrimientos en la vida actual, vida en esta tierra, con paz podemos pasar esto. La Biblia dice de esa manera. Segunda de Corintios capítulo 4, también Apocalipsis explica sobre este principio. Aquí, 2 versículos he preparado en la pantalla. Entonces, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia explica muy claramente sobre este principio. Abajo, Apocalipsis capítulo 22, 12, leamos juntos. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra de Dios. O sea, Dios directamente dijo esta promesa a los cristianos. Para nosotros habrá recompensa. Entonces, poquito soportamos con la paz. Si esta recompensa es cierta, podemos tener la paz, es verdad. En esta tierra podemos imaginar un ejemplo, mire, es un ejemplo, no es verdad, pero pensemos, imaginemos. Si diera 100,000 soles, 100,000 soles por trabajar durmiendo en el lugar de la construcción por un mes. ¿Cómo piensa usted? 100,000 soles por un mes en este lugar de construcción. Aunque sea agotado, lo haríamos, obviamente. 100,000, un mes. Si esta promesa es cierta, podemos soportar este tiempo, un mes, a pesar de que es muy cansado, muy difícil, con cuerpo, pero después de un mes daría 100,000 soles. Si ciertamente se da una recompensa grande de lo que yo hago, nosotros con el corazón alegre podemos hacerlo, podemos aceptarlo, podemos aceptar este sufrimiento. ¿Por qué? La recompensa es más grande. Por eso podemos estar en paz. Sí, a pesar de que es muy cansado, próxima semana yo recibirá 100,000 soles, pero la recompensa del cielo, la recompensa de Dios,
incomparable con 100,000 soles, más grande, eterna, como Jacob. Hay una historia en la Biblia, como Jacob amó a Raquel, sabemos esa historia. Jacob amó a Raquel, pudo servir tomando los 7 años como si estos fuesen pocos días, la Biblia dice. Era posible porque estaba esperando una gran recompensa de ganar a Raquel, a quien amaba mucho después de 7 años. Aquí Génesis 29 sale esta historia. Génesis capítulo 29, versículo 20. También a través de este versículo podemos entender sobre este principio de que tener la paz. Génesis 29, 20, si lo tienen, leamos juntos. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Es muy entendible, ¿no? Si tenemos este tipo de corazón, podemos soportar cualquier dificultades. Porque la recompensa muy grande sería mío, ¿sí? Aunque los 7 años de Jacob habrían sido difíciles carnalmente, pero en su corazón había paz. Al final, aunque Jacob fue engañado por Labán, su tío, la promesa de Dios jamás nos engaña. La promesa de Dios es cierta. Sí o sí cumplirá. Dios nos permitió una recompensa cierta. Eso no es una mentira, no es una broma. Es decir, la recompensa cierta está relacionada con la paz también. Como la mujer tsunamita tenía todos estos requisitos de la paz en medio de su vida, pudo mostrar el aspecto verdadero de la paz. Miren, aquí ordenamos. ¿Qué cosa tiene relación con la paz? Debemos tener esta forma de vida como un cristiano. Primero, la fe en Dios está relacionada con la paz. Segunda, la fe en la promesa de Dios está relacionada con la paz. El amar la palabra de Dios está relacionado con la paz. El obedecer ante la palabra de Dios está relacionado con la paz. El conocer a Dios está relacionado con la paz. La humildad está relacionada con la paz. La recompensa cierta está relacionada con la paz. Entre nosotros, ¿cuántas cosas tenemos en estos requisitos? Debemos tener estas cosas en nuestro corazón para que podamos tener la paz verdadera. La mujer tsunamita tiene estos requisitos, por eso pudo tener la paz verdadera. La muerte del niño, la muerte de su hijo que llegó a la mujer tsunamita, habría sido un acontecimiento realmente doloroso y tristeza. Triste. Imaginemos, mi hijo ha muerto. Imaginemos, mi hija ha muerto. Es un acontecimiento realmente doloroso, realmente triste. Pero esta mujer tsunamita ha sido una mujer importante, como dice la Biblia. Entonces, ella conoció y creyó en que Dios es el que ha dado el niño y ha de salvar al niño. Ella creía exactamente, creyó exactamente. Por lo tanto, no le avisó a su esposo sobre la muerte del niño y pudo ir a buscar a Eliseo, buscar a Dios, porque el varón de Dios dice. Por eso, frente a la muerte dolorosa del hijo, pudo decir la confesión de la fe diciendo paz. Ella pudo decir así, porque ella tuvo
la fe verdadera, tuvo la fe, la paz verdadera a través de estas cosas que aprendimos. Y al final experimentó un milagro en el cual su hijo volvió a vivir, ¿sí? Volvió a vivir. Esto es el fin feliz. Esto es el fin feliz de esta historia y el fin de los cristianos realmente salvos también. O sea, fin de nosotros. Así, fin feliz. Este fin también es de nosotros. Yo soy realmente un cristiano verdadero, el protagonista de este fin. Cuando llegue el tiempo de dolor, el tiempo de sufrimiento, como esta muerte de este niño en mi vida, ¿podría yo realmente decir paz como la confesión de la mujer tsunamita? Hoy pensemos, meditando seriamente una vez más los requisitos de paz, los cuales aprendimos hoy, y si pudiéramos aplicar en nuestra vida, podremos ser protagonistas de la paz verdadera. Es decir, en cualquier situación podría confesar diciendo paz. Es verdad. Alguien me pregunta, ¿te va bien a ti? Sí, paz. Yo puedo decir así. ¿Estás en paz frente a las dificultades? Sí, paz. Realmente podemos ser de esa manera, ser así. Salmos 91, busquemos Salmos 91, desde versículo 1 al 7. Aquí sale una historia muy hermosa. Aquí, Salmos 91, capítulo 91, desde versículo 1 al 7. En una situación muy delicada, una situación muy peligrosa, ¿con qué corazón debemos vivir? Aquí explica en este versículo. Yo leo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Un versículo muy hermoso, ¿no? ¿Cómo creemos, cómo agarramos la palabra de esta promesa? Es una promesa de Dios, ¿no? Esta promesa que nos socorrería de la enfermedad, aunque tenemos varias dificultades por causa de las enfermedades contagiosas, podemos tener una paz en base del corazón. Es un ejemplo, ¿no? Pero lo que no debemos malentender, que esto no quiere decir que está bien que vivamos en cualquier manera sin ninguna precaución hacia las enfermedades contagiosas. Está bien, imaginemos, está bien manejar el auto cerrando los ojos en la autopista, está bien, pensando,
de esa manera, pensando que Dios me prometió protegerme. Por eso, cerrando los ojos, está manejando, ¿está bien? Yo creo en esto y entonces puedo vivir como quiera. No debemos malentender en este versículo. Es totalmente equivocado. Esto no es la fe, sino probar a Dios. Probar a Dios. No tenemos que malentender la fe. Dios nos salva cuando hacemos exactamente lo que debemos hacer y cuando tomamos con cuidado lo que tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Esta es la condición. Aquí Proverbios capítulo 22, versículo 3. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En el seminario de la Biblia varias veces aprendimos sobre este versículo. El que tiene la fe exacta es prudente. Como aquella persona tiene esa fe, se esconde cuando ve el mal. Esto es correcto. Esta fe es correcta. David también huyó de Saúl confiando en el Señor. Él también tenía la fe en Dios, pero él huyó de Saúl. Aquí, Salmos 57, versículo 1, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. No quiere decir que David se escondió de Saúl porque no tenía la fe en Dios, no. Como realmente creía en su promesa, se escondía y pedía la ayuda del Señor. Esto es creer correctamente como debe ser la promesa de Dios. David dijo de que se escondería en el Señor, pero en ese momento en realidad estaba escondido de Saúl en una cueva. Sabemos esta historia. Él haciendo todo lo posible se escondió en la cueva, pero dijo de que estaba escondido debajo de las alas del Señor. Él consideraba de esa manera, correctamente, teniendo la fe en Dios correctamente. Para entrar, por ejemplo, para entrar la Universidad Harvard en Estados Unidos, tiene que estudiar. Es algo muy obvio, tiene que estudiar. Algunos podrían decir de esa manera, como Dios me prometió ayudarme, solo por orar seré aprobado, yo puedo entrar a Universidad Harvard. ¿Cómo piensan ustedes? Es incorrecto. Es incorrecto solo orar sin estudiar. ¿Entienden, no? Pero lamentablemente hay algunos hermanos, algunas personas que viven de esa manera. No hacen nada lo que deben hacer, pero solamente orar. Dios me ayudará porque me prometió. Eso no es la fe correcta. Debe hacer lo que debemos hacer. Y debemos orar en Dios. Es algo muy obvio, muy correcto. Esto es igual si vive de esa manera, sin hacer nada, solamente orar. Esto es igual a conocer totalmente mal sobre la fe. Tenemos que preparar diligentemente si tenemos algo que preparar. Y también tenemos que tener cuidado lo que es peligroso. Y así de esa manera un cristiano debe estar orando siempre, estando despierto para poder superar sabiamente
algunas dificultades y tener más cuidado en la vida. Participando bien en la iglesia, obrando bien para la gloria de Dios. Debemos orar. Debemos hacer lo que debemos hacer. Y así oramos. Pero sin hacer nada como un cristiano, solamente orando, eso algún malentendido de la fe. No hace nada en la iglesia, no sacrificio, no servicio, no participar, solamente orar, eso no es adecuado. De la misma manera, nosotros llevando esta vida, siempre tenemos unos sufrimientos y las dificultades, pero si pudiéramos vivir bien conforme a la palabra que aprendimos, siempre podremos estar en paz. Por medio de la historia de la mujer tsunamita, hoy recibimos una lección de la paz verdadera. En el fin de esta historia se termina con feliz, es decir, el niño volvió a vivir. Esto es el fin de esta historia. Y este fin puede ser la sombra del fin eterno de los cristianos salvos, de nosotros también. Dios quien ayudó, Dios quien guió a la mujer tsunamita, siempre con el mismo aspecto está guiando, está ayudando nuestra vida también, ahora mismo. Creemos en esto. Esta verdad nos da una fuerza nueva y una consolación eterna a los cristianos que tienen algunas dificultades. ¿Sí? Ahora tenemos algunas dificultades, algunos sufrimientos en nuestra vida, pero pensando, meditando en esta promesa de Dios, este principio de Dios, podemos tener una nueva fuerza, una consolación eterna. ¿Por qué? Dios puede dar esta consolación eterna. Solamente Dios puede dar las cosas eternas, no solo momentáneas. No se olviden estas enseñanzas, por favor, y vamos a vivir más fuertemente para la gloria de Dios, para el Evangelio de Dios, para la iglesia, y vamos a tener la paz verdadera. No se olviden, por favor, y vamos a vivir para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos para poder dar nuestro corazón anheloso muy dignamente para tu gloria y para tu evangelio. Ya fue planeado seminario de la Biblia en la iglesia de Lima desde 26 de junio y vamos a participar por mediante de la aplicación Zoom. Ayúdanos para poder participar todos los hermanos e invitar a muchas almas perdidas en este seminario. Danos más sabiduría y haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar con bien toda esta obra de Dios para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.